Muy buenas noches a todos los que nos acompañan en este su canal Redbox, donde hablamos de todo lo referente al retail, a todos aquellos emprendedores que cada día luchan por sacar adelante sus negocios, sus comercios y por todo lo que tengamos que hacer para poder salir adelante en esta economía. Bueno, pues el día de hoy vamos a tener un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre las perspectivas económicas que nos deja el retail, que tiene el retail para El Salvador. Y pues bueno, me enorgullece presentarles a una gran invitada. Para mí es todo un honor, ¿sí? Pensé que no iba a tener una invitada así. Entonces, a la licenciada Yanira Escobar, ella tiene una hoja de vida así de grande, ¿sí? Es decir, pues a mi criterio, pues es una mujer ejemplo para muchos. Saludos a todos los que nos ven desde Costa Rica, Panamá, Colombia, Guatemala, que espero que se vayan sumando. Y bueno, pues sin más preámbulos, vamos a dejar que nuestra invitada se presente. Así que te cedo la palabra. Hola, buenas noches a todos y a todas. Gracias por la invitación. Al contrario, para mí es un honor poder estarme dirigiendo a tantas personas en diferentes partes de este planeta. Qué bonito es esto de la tecnología. Les comento, estoy desde mi casa, estamos en vivo, entonces ustedes pueden oír que un gatito va a hablar, que va a pasar un esposo, una hija, pero esa es la verdad, eso es lo que hacemos, esto es lo genuino, ¿verdad? Así que para mí también están desde el corazón de mi hogar. Les agradezco la invitación y aquí estoy a la orden. Hablemos sobre todos esos desafíos que tenemos ustedes y nosotros respecto a la realidad en la que nos estamos moviendo todos en El Salvador. Y en el mundo también, porque hay cuestiones que son muy similares, hay otras que son muy propias, pero que también pueden superarse, ¿verdad? Y así podemos entre todos encontrar una solución y eso es lo importante. Así que estoy a la orden. Sí, soy Yanira Escobar, soy abogada, ¿verdad? De profesión y ahí el currículum obedece a la simple y sencilla necesidad de desarrollo humano que no me cabe duda que todos los que nos van a estar escuchando están en busca de eso, de ese desarrollo humano. Bueno, pues algo importante, ¿no? Para todos los que se vayan sumando a nuestra transmisión, no olviden darle like, dejar su comentario, también si quieren hacer alguna pregunta con mucho gusto, eso sí, comentarios moderados, ¿no? Y otra cosa importante, compartan para que lleguemos a más gente. Nuestra intención es que nuestra comunidad crezca y que podamos traer este conocimiento a más personas. Bueno, licenciada, pues arrancando con esto, quisiera contextualizar un poco nuestro tema de hoy. Digamos que el 2020 fue un año complicado, ¿no? Es decir, nos llega un fenómeno de China, todos pensábamos que eso solo pasaba en las películas, por allá cuando cerca de octubre del 2019 comenzamos a ver países en Asia y parte de Europa con tapabocas, con problemas sanitarios y dijimos, no, no importa, eso no va a llegar a nuestra región, usted tranquilo, ¿sí? Pero ya en febrero, marzo, y bueno, la cosa sí viene en serio, se paran las actividades económicas, las empresas se paran, mucha gente no sabe qué hacer y bueno, de ahí en adelante el resto es historia, se generan problemas hasta agosto, septiembre. Y pues hoy en día yo le llamo, como le decía a un panelista que tuvimos hace algunos días, se genera el 2020 2.0, es decir, el 2021, donde superamos, donde entre comillas estamos comenzando a superar la crisis económica, perdón, la crisis sanitaria. Digo porque no se ha superado, es decir, el virus todavía sigue, pero también tenemos el gran reto de la resaca económica. Entonces, quisiera que nos contaras un poco desde tu perspectiva cómo ha sido esa experiencia, cómo ves el problema económico con el que arrancamos este año, con los grandes retos que arrancamos este año en el comercio. Me quedo con la última palabra, retos, porque Uh -huh. desde el momento que hablamos de un problema, ya la mente se va bloqueando Claro. y no nos permite ver las oportunidades, pero creo que hemos escuchado tantas historias de personas que superaron el reto, que lo dieron por superado
y se han superado a sí mismos porque hicieron cosas que anteriormente nunca se imaginaron que iban a estar haciendo. Es así como escuchamos muchas historias de hombres y mujeres emprendedores que la necesidad del ingreso, que la necesidad de alimentarse, los hizo crear o diversificarse. En economía, cuando yo no he estudiado muchos temas de economía, pero los pocos que he estudiado, hay una palabra que a mí me gustó bastante: el costo de oportunidad y la diversificación. Esas dos palabras para mí fueron bastante preponderantes, bastante inspiradoras. Pueden, para los que son economistas, pueden decir, ¿por qué hay una cosa tan sencilla, tan común para ellos? Pero para los que no somos economistas, para los que no tenemos esa mente osada como el emprendedor, esta palabra, ¿qué es lo que significa? ¿Qué significa la diversificación y el costo de oportunidad? Costo de oportunidad es todo aquello que perdemos o ganamos por hacer o no hacer. Y la diversificación es cuando sabemos que si solo tenemos aquí los huevos, ¿verdad? En una canasta, se cae la canasta, se nos fueron los huevos. Pero si tenemos lección, ¿no? Sí, y eso, la pandemia vino a enseñarle al mundo entero que debíamos diversificarnos, y lo mejor, que lo pudimos hacer. Eso nos hizo desarrollar aquellas habilidades que no sabíamos que estaban ahí. Muchos nos convertimos en chef porque tuvimos que estar juntos en familia. ¿Cuántas veces muchos de los que tenemos la edad un poquito similar, ¿verdad? Decíamos cuando íbamos a nuestras escuelas, institutos, colegios, decíamos, ay no, yo quisiera estudiar desde la casa mejor, ay qué chivo fuera no ir a estudiar? Oh, problema. Pero cuando se nos dio que no podíamos salir y que solo teníamos que compartir entre nosotros, pues hubieron muchas cosas importantes, pero fenómenos como que ya no solo era emprendedor una persona, sino que hubieron familias emprendedoras. Algunos que empezaron a armar ¿cómo se llama? Las mascarillas, porque te recuerdas que a nivel mundial las mascarillas eran carísimas. En lo que tú hiciste hablabas del que veíamos allá en Asia, en los países de Europa, a la gente con mascarilla. Yo me recuerdo que en una oportunidad yo me enfermé y me decía la doctora de gripe, una gripe normal, hace como 3 años, póngase la mascarilla. Y yo, ay, no, qué horrible, ¿cómo me la voy a poner? Qué aburrido, que no sé qué. Y me veía fea. Y bueno, cuando tú veías a alguien así, decías, uy, ¿qué pasa? Tiene algo contagioso, decían. Está loco, qué paranoico. Ahora, no podés salir sin mascarilla. Te sentís raro, la gente se te queda viendo. Y peor aún, vas y estornudas o toses, ya no, ya sos, ¿qué tiene, verdad, esta persona? Entonces, la vida cambió, sí nos transformamos, somos la generación de la humanidad que vivimos una pandemia, pero de una forma distinta. La vivimos encerrados, pero todos comunicados, porque estos medios nos permitieron hacer dramas, hacer este tipo de reuniones, porque tenía que seguir. Mira, la vida humana no puede cortarse ni coartarse. Hubo ese desarrollo humano que es natural, es natural. Teníamos que saber cómo salir adelante, pero no sabíamos cómo hacerlo. Pero teníamos que saber, teníamos que tener ese conocimiento. Y ahí fue donde empezamos a crear. Y la mente, la creatividad surgió ¿en qué momento? En el momento en el que nos pusieron contra la pared. Y ese es el mejor momento. Nos crecimos como humanidad. Se dio lo siguiente. Empezamos a ser más unidos entre familias y vecinos, porque nos tocó pasarnos comida de puerta a puerta o de ventana a ventana. Sí. Escuchábamos himnos cantados desde las ventanas. Era hermoso ver cómo yo pasé mucho tiempo viendo YouTube. ¿Y qué veía? Me fascinaba ver cómo los animales bajaron a las ciudades. Eso me encantó. Y me llamó tanto la atención y me puse a pensar en lo siguiente. Nosotros, los seres humanos, somos los que estamos invadiendo el planeta de los animales. Era de ellos, era nuestro. Y la vida nos enseñó que teníamos que limpiarles el planeta que les estamos ensuciando. Claro. Entonces, eso a algunos nos hizo ser todavía más humanos. A unos otros los hizo desesperarse. Y en esa desesperación
nació también la desesperanza. Y ahí fue donde ahí se marcó la diferencia. Ese fue el punto de diferencia. Los que entraron en desesperanza tuvieron problemas de salud, no necesariamente por el virus, sino que hubieron muchas enfermedades mentales. Claro. Y los que vieron la oportunidad, esos fueron los que superaron el verdadero reto. ¿Cómo salir adelante? Hay algo importante, licenciada, pues hay un fenómeno que se dio durante la pandemia y es que se demostró la inventiva, ¿no? La inventiva latina. Yo comparaba estadísticas, por ejemplo, en nuestro caso y muchas empresas desde El Salvador, Colombia, Guatemala, que, por ejemplo, mientras Italia o España decían, bueno, no hay mascarillas, no hay mascarillas, no hay equipo, no hay ropa quirúrgica, no hay. En cambio, aquí fue como, bueno, ¿qué hay que hacer? Aunque sea con trapos. Comenzamos a armar lo que sea y salimos a vender. De hecho curiosamente, en Google Trends se muestra una estadística que los países que comenzaron a vender implementos, se dio un gran abastecimiento, ¿no? El acrílico no existía, el PETG, o sea, hubo un desabastecimiento total de plásticos. Y los latinos dijimos, bueno, pues hay que hacer mascarillas, hay que hacer respiradores, hay que hacer protectores faciales y todo lo que hubiera que hacer. Y ahí se sacó la garra, es decir, ahí sí, como dicen en mi tierra, el que no las sabe se las inventa. Sin embargo, ¿cómo ve, licenciada, ahora, en este momento, el reto para un país como El Salvador, que digamos, en términos estadísticos, es la tercera economía más estable ahorita, es decir, en el 2021, después de Nicaragua y Guatemala, perdón, después de Honduras y Guatemala. Sin embargo, es un país que vive del comercio, es decir, el 34% del ingreso o de todo el dinero que circula es el comercio. Y en este momento, pues, estamos en periodo de reactivación, entonces, ¿cómo ves ese escenario para los retailers, para los emprendedores? ¿Qué oportunidades ves? Bueno, en términos económicos, El Salvador en este momento está a punto de empezar un gran reto. ¿Y por qué está a punto de empezar? Las políticas públicas que se han dado durante la pandemia, y bueno, la pandemia no ha terminado, digamos, dividamos la pandemia en dos, la parte 1 que fue el año pasado y la parte 2 en el 2020.0, como tú dices. Entonces, se hicieron bastantes préstamos, tuvimos que tener bastantes préstamos, tuvimos como Estado que adquirir medicamentos, comida, para abastecer los hospitales, para abastecer las primeras necesidades de la población. Pero eso tiene un costo y El Salvador es uno de los países más pobres también, no más pobres, pero un país pobre, un país, sí, claro, en desarrollo. Pero claro, la pobreza económica, eso es cierto. La capacidad financiera que tenemos también es cierto y es muy limitada. Entonces ahora estamos en la etapa en la que tenemos que pagar todo aquello que regalamos, que entregamos a la población. Entonces, claro, este pago se ha convertido se ha sumado a lo que ya teníamos. Y hay una parte que ahora viene que es el verdadero reto que tiene que asumir El Salvador, y es cómo va a pagar la deuda, cómo va a enfrentar la pandemia que continúa, y cómo va a enfrentar la escasez de dinero, porque ha sido catalogado por Moody's, ¿verdad? La casa esta, sí, la calificadora, y le ha puesto una calificación muy baja y también degradó a la banca privada, a los, sí, bancos. Claro. Eso va a tener una repercusión directa en la economía, y para aquellos emprendedores que están empezando o que estaban en medio de ese desarrollo, va a tener un impacto también el tema del salario mínimo. Aquellos, claro, emprendedores que llevan un paso más allá,
que ya tienen 1, 2 sucursales, que ya tienen unos o 3 o 4 empleados, que van a tener que asumir costos que ahora se vienen. El costo de la gasolina, que a nivel mundial está también para arriba, implica un aumento en el costo de los fletes. Y eso es una cadena que se va a ir dando. Hoy por hoy, la mano de obra puede estar calificada, pero vas a tener de todo para el desarrollo de tu emprendeduría, digamos. Entonces, ¿qué es lo que se nos viene a los salvadoreños? Tenemos que pensar socialmente y ese pensamiento social tiene que ser de la siguiente manera. Vamos a tener que pagar, vamos a tener que asumir un costo y aunque nos podamos ver beneficiados con algunas políticas o no nos podamos ver beneficiados con algunas políticas públicas, lo cierto es que todos vamos a pagar eso. ¿Habrá que asumir algún costo? Sí, se tiene que asumir. Eso es un hecho. Pero también tenemos que exigir como parte de agentes económicos, exigir que la corrupción, y eso no solo en El Salvador, es a nivel latinoamericano, que la corrupción, erradicar la corrupción es un tema bastante complejo, pero sí podemos por lo menos poner un freno. ¿Y cómo se pone ese freno? Bueno, hay que alzar la voz sobre aquellos aspectos en los cuales no van a venir a beneficiarnos. Por ejemplo, el tema de acceder a fideicomisos. Si tú, emprendedor, no necesitas ese fideicomiso, no lo utilices. En otras partes, no sé, pero los salvadoreños es como, hey, aquí hay, agarremos. Pues sí. Pero hay que pensar lo siguiente, ¿qué es un fideicomiso? Puede ser que alguno de los que nos están escuchando, nos van a escuchar porque esto va a quedar allí en la nube volando. Sí. ¿Qué es un fideicomiso? En El Salvador, esa es una figura que se utiliza para que el Estado, los fideicomisos me refiero a los estatales, para que el Estado pueda suplir económicamente algunos aspectos de ciertas situaciones. En este caso, por ejemplo, el fideicomiso creado para asumir el costo del cambio del Bitcoin. Eso va a ser sumamente importante. ¿Te recuerdas que dije? Vienen retos. Claro. Hablé del pago de préstamos. Hablé de el reto del salario mínimo. Ahora vamos a hablar de la ley Bitcoin. Y todo está concatenado, unido. ¿Y por qué voy a hacer este llamado a los que nos están escuchando, que son emprendedores, que son personas osadas, que tienen una visión distinta a los al común denominador? ¿Y por qué tienen una visión distinta? Porque tuvieron esa osadía de decir, lo voy a hacer esa inversión. No sé si voy a salir adelante, si voy a poder, pero lo voy a hacer. Desde el momento que dice que lo va a hacer, creer es poder. Ahí licenciada, solo voy a hacer una pausa. Voy a poner en contexto a los que nos están viendo de otros países. Y es que pues El Salvador es el primer país que tiene como una ley que hace que el Bitcoin sea una moneda legal en curso, ¿sí? Entonces, eso ha sido como un tema revolucionario para el país, un poco polémico en todo lo que eso conlleva. Entonces, para eso. Entonces, solo para poner en contexto a los que nos están viendo. Continúen, licenciada. Y el Bitcoin es una criptomoneda que es muy usada por muchos emprendedores, por muchos inversionistas, porque lo volátil, en esa volatilidad de la moneda, existe un rango de ganancia para los inversores. Entonces los vamos a tratar desde la perspectiva de una inversión, más no como una forma de pago. Lo vamos a hablar como una inversión. ¿Por qué una inversión? Porque los que están emprendiendo pueden invertir en esa criptomoneda. Puede ser que ganen un porcentaje que les va a servir luego de capital para enfrentar, por ejemplo, el costo del salario mínimo, para enfrentar, por ejemplo, el aumento de ciertos costos. Y entonces ahí es donde está la labor social. Es que todos podemos hacer una labor social. Para hacer una labor social no significa de que yo voy a donar a una fundación o voy a ir a
buscar a unos niños de la calle, sí es bueno, no estoy diciendo que no es malo, y si lo puede hacer, hágalo. Pero también Sí, claro. puede hacer una labor social desde su trabajo, desde el emprendedor, siendo emprendedor, siendo comerciante pequeño o al detalle. ¿Cómo lo puede hacer? Pues mire, hay muchos fideicomisos aquí en El Salvador y también existen en otras latitudes. Si usted no las necesita, no lo utilice. ¿Por qué? Si usted utiliza eso sin necesitarlo, le quita la oportunidad a alguien que posiblemente sí lo necesita y aunque usted vaya para arriba, ese crecimiento solo va a ser efímero. Claro. ¿Y por qué va a ser así tan rápido, volátil? Porque aquí si crecemos todos, si nosotros logramos crecer todos, entonces vamos a tener una riqueza y un desarrollo humano integral, social, y eso va a hacer crecer al país, crecer a la nación. Empezamos hablando de qué hicimos en pandemia. Te dije, hubieron familias que juntas emprendieron, sí. Empezaron a hacer las mascarillas, empezaron a hacer o sea, y que le ponían una cosita por aquí, mira, hasta para los niños, vea, entonces que de color para niña, que para niño, que para, que de marcas, no sé qué. Entonces tú vistes que esa comunicación de la familia permitió hacerle frente en conjunto a una situación y ganó la familia. La familia que creyó al principio que no iba a tener ingresos, terminó teniendo más ingresos que cuando no estaban en pandemia. Entonces, llevemos ese ejemplo tan pequeño y extrapolémoslo a la sociedad. Si nosotros no utilizamos aquellas prestaciones o aquellas políticas públicas que no necesitamos, damos la oportunidad a dos cosas. La primera es que otro sí pueda utilizarlo, que sí lo necesite, y la otra es que la política pública no salga tan onerosa, porque toda política pública en cualquier latitud del mundo implica que el Estado invierte y esa inversión, eso que ha invertido, ¿sale de dónde? De los impuestos. Claro. En un país como, bueno, en los países de Latinoamérica, que somos países en desarrollo, la mayoría, eso implica también que va a necesitar mayor cantidad o menor cantidad de préstamos. El Salvador actualmente, en 2 años apenas, se ha endeudado más que lo que ha sucedido en los 20 años atrás, 25 años atrás. Y eso no lo dice Yanira Escobar, eso lo dicen los estudios de economía. Entonces, ¿a qué se van a enfrentar los emprendedores en este momento? A altos costos que se vienen. Pero ¿cómo los podemos enfrentar? Lo primero es viéndolo como un reto. Lo segundo es teniendo una conciencia social. Hay una empresa privada hace un par de años empezó a hablar de un tema que es bastante interesante, pero que no solo lo desarrollaron ellos, sino que vienen desde una cultura que se quiso hacer de responsabilidad social. ¿Te acuerdas? Y decía, X empresa con responsabilidad social. ¿Qué era eso? ¿Qué implicaba eso? Implicaba que la empresa tenía un flujo que sabía que al final iba a llegar al Estado y que el Estado eso lo iba a convertir en políticas que iban a venir a favorecer a los empleados de esa empresa. Entonces, el desarrollo humano era un ciclo. Era un ciclo. Ayer tuve la oportunidad de estar hablando, pues como soy abogada, ¿verdad? También voy a poner ese tinte de derecho. Estuve hablando de la Constitución de la República. En El Salvador también estamos en este momento coyuntural en una propuesta de cambio de la Constitución. Tanto en El Salvador como, por ejemplo, Costa Rica, como, por ejemplo, Guatemala, también Colombia, porque el derecho es, hablando en términos jurídicos, los sistemas jurídicos de Latinoamérica son muy similares. Tenemos casi las mismas fuentes. Centroamérica sí es casi que somos calcaditos. No, para que me entiendan, el calcado es copiado, ¿verdad? Entonces, sí, claro. ¿Y por qué? Porque se parecen las necesidades, porque se parecen las costumbres y porque hasta la gastronomía es similar, ¿verdad? Somos la generación de maíz. Aquí nos dicen bananeros, allá unos amigos de Sudamérica. Es cierto, o sea, es de lo que han vivido nuestros pueblos. Entonces, claro. No sé si van a oír bulla. Está lloviendo bien fuerte. Bueno, pero perdón. Entonces,
la responsabilidad social tiene que ser no solo para los empresarios grandes, sino que tiene que empezar desde los emprendedores. Te voy a contar una historia. Ven este collar hermoso que yo tengo. No me lo puse, bueno, para que me vieran linda también, yo no me lo puse por cualquier cosa. Este collar ha sido hecho por manitas emprendedoras. Es una maestra de kinder que dentro de su trabajo extracurricular hace estas preciosuras. Esto es hecho a mano, son listones, y ella hace toda la decoración, ¿bien? Y ella trabaja, se llama Moñito Victoria. Ella trabaja haciendo moños para niñas, para mujeres. En tiempos antes de la pandemia, ya me lo voy a arreglar, en tiempos antes de la pandemia, ella trabajaba, los hacía y los iba a dejar personalmente. Pero ahora, la pandemia, siempre había la necesidad pues, de tener algún regalito o algo así. Ella contrató a otra señora que anda en una motocicleta entregando diferentes artículos. Entonces, ¿qué es lo que hubo ahí? Sucedieron dos cosas. Dos familias tuvieron ingreso extra. No durante la pandemia, pero sí un poquito después de la pandemia. En la reactivación económica. Tuviste un dato muy importante y dijiste, yo no sabía eso, que hacíamos las mascarillas, ¿verdad? Que en otras latitudes no tenían. Entonces, hay un estudio de la CEPAL que decía hace un año que en El Salvador las mujeres eran las que iban a empezar la reactivación económica. ¿Y por qué fue eso? Sucede que las mujeres, hay mucha mujer vendedora por cuenta propia. A mí no me gusta llamar vendedor informal, porque no hay formal e informal, vendedor es vendedor, empresario es empresario. Si tú hablas con una mujer que anda en el centro de San Salvador con una carretilla, ahora ¿qué te anda vendiendo? Mascarillas. ¿Pero qué además te vende? Porque él, ¿qué más te vende? Antes ellas que vendían dulces, vendían galletas, vendían agua, ahora venden mascarillas, porque mira, si tú vas a X lugar, y eso sucede en toda América, bueno, creo que Estados Unidos no es tan así, pero hablemos de El Salvador y de Centroamérica. Vas a un lugar y no vas con mascarilla, no te dejan entrar. Así de sencillo. Tenías que ir al banco, te urge hacer una transacción. Si eres de los míos, que todavía era de la generación que necesitamos el papelito donde esté el sello, porque si no, no sentimos que hemos pagado, ¿verdad? Definitivamente. Si no, también de este tema de cuando ya, cómo se hizo ese desarrollo. Y te voy a contar la historia de una persona que en Estados Unidos hizo un emprendedurismo y en pandemia creció a niveles tan grandes que ni ella lo comprende. Pasó a importar casi 1.5 millones mensuales. Y lo que hizo fue conectar El Salvador, Guatemala, Honduras para Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer como nación? ¿Qué es lo que tenemos que hacer como nación? Identificar quiénes son los verdaderos agentes económicos, quiénes son los verdaderos, las personas mías. Y te aseguro que están y así lo decía la CEPAL, quienes salieron primero, las mujeres, y quiénes eran las vendedoras que andaban en las calles, vendiendo de todo. Claro. Eso, por muy pequeño que lo vean, eso es una activación económica. Porque empieza a generar, yo me acuerdo que mira, aquí hay cada año, antes se hacía algo que se llama Teletón, que creo que lo hacen en muchos países, y había un anuncio que ahí decía que le daban un corazón, yo te lo entrego a ti, y el corazón empieza a rolar hasta que llega otra vez a ti. Esa es la verdadera responsabilidad social, y eso solo lo hacen ustedes, los emprendedores osados. Bueno, hay algo importante, ¿no? Y es, bueno, antes de continuar, vamos a darle un saludo a Carolina Ochoa, a Claudia Navarro, que nos dejaron su corazoncito, a Marilena Orellana, que nos dejó su like, a Orlando Merino, a Flor de Merino, a Lida Flor Rojas, Emilia Vanessa Linares López, y a todos aquellos que nos están viendo, y no olviden compartir, y a todos los que nos van a ver después en retransmisión en YouTube.
Bueno, algo importante por aquí nos dice, por aquí nos han dejado algunos comentarios, nos dice Flor de Merino, los pequeños empresarios y medianos se están viendo en serios problemas con la parte de ventas de sus productos y servicios con todas las nuevas leyes. Luego, por Así aquí es. nos agregan también la importación de insumos y materias primas se está viendo complicada por la situación de la pandemia. Han subido los precios, ejemplo, el sector plásticos, que es una realidad La alta importante. demanda. Por la alta demanda, ¿verdad? Que se conlleva de muchos de los insumos que ahora se necesitan. Ahora necesitamos más, por ejemplo, botecitos de plástico para andar Ujú. nuestro, Para todo andar el lo que, alcohol. el Hay algo, alcohol y el alcohol gel. hay algo muy importante, Yanira, y es que pues en este proceso de cambio también necesitamos, y digamos, no solo en El Salvador, sino a nivel Latinoamérica, un poquito de educación financiera, ¿no? Porque pues el problema es que, por lo menos me pongo en mi caso muy personal, la educación de mis papás, que en mi caso fue muy buena, fue siempre, hijo, estudie, trabaje, pensiónese y sea muy juicioso en la empresa, ¿sí? El problema con eso es que esa educación no prevé este tipo de escenarios, en donde usted dice, bueno, pero ¿y qué hago con él? ¿Qué hago? ¿Cómo? Por ejemplo, usted mencionaba algo importante y es lo importante de pensar muy bien antes de endeudarse, lo importante de cómo saco adelante mi negocio pensando. Y pues ese también es un reto porque no todos tenemos esa educación financiera, o sea, no todos somos hijos de empresario y de que el papá te dice, mira, te doy $1 y usted aprende a hacer 5, sino que a lo mucho, muchos de nosotros la herencia fue la educación. Hijo, ahí te dejé la educación, te alcancé a darte hasta donde pude y tú arranca. Entonces, creo que es un reto importante para países como El Salvador el tema de la educación financiera. ¿Hay algún modo en donde la gente pueda superar este reto, donde pueda aprender un poco más sobre esto? Eh, el Estado ha tenido diferentes políticas referente a esto, a la educación financiera. Tú veías, por ejemplo, en la Superintendencia del Sistema Financiero Uh -huh. que hacía programas diciéndote cómo tenías que invertir, cómo tenías tú que administrar tu dinero. Ibas a algunas instituciones bancarias donde te explicaban en lo que estabas esperando 100,000 gentes que pasaran, te ponían en la pantalla y ahí te decían, mire, qué es una verdadera educación financiera, por qué es importante y no solo es importante para los empresarios, sino que es importante para todos, porque la economía es estimulada por todos y todas, ¿verdad? Hay unos que Claro. les toca emprender y hay otros que les toca ser los que compran, los que consumen, ¿verdad? Eh, Sí. Fíjate que te voy a contar algo que en lo que tú estabas relatando, es, como bien lo decís, lo que tus padres te decían, eso nos dicen casi que en Latinoamérica. Uh -huh. Yo ahora hablaba en un Facebook Live, estoy viendo que dice Yanira Escobar, la voz ciudadana, ya les voy a decir por qué me dicen por qué yo he aplicado eso, la voz ciudadana, porque hay mucha gente que no tiene esta oportunidad, estos espacios, pero que tiene la necesidad de escuchar, de saber y de tomar decisiones. Estos espacios son creados no para imposición de ideas, sino que Uh -huh. para abrir esas mentes. A nosotros nos crían para ser siempre proletariado. O sea, vas, trabajas, te portas bien Uh para que -huh. no te vayan a despedir. Le decís siempre que sí al jefe, el jefe tiene la razón, y aunque no muchas veces saben ni sabe lo que se está haciendo, pero él tiene la razón. Y entonces te hacen en derecho laboral algo que se llama, y eso se llama igual en todas partes del mundo, subordinación. La Sí, relación de claro. subordinación, jefe-empleado. Entonces, la mayor parte de la población, ¿qué es lo que hace? Busca empleo. A nadie se le ocurría hasta antes de la pandemia, ay, voy a ponerme a hacer un collarcito, lo voy a vender y de aquí voy a sacar unos cuantos dolaritos, voy a ahorrar una parte, voy a apartar y lo otro lo invierto y ya no voy a hacer solo 2, sino que voy a hacer 3 collares y así voy a ir subiendo. No se le ocurría, pero cuando ya no tenés dinero, cuando tenés hijos que mantener y que los niños quieren comer los 3 tiempos, ¿de dónde los Claro. sacabas? Entonces empieza tu mente a volar. La necesidad, el ser humano es un ser humano que se adapta y eso es lo que ha pasado. Esa es la diferencia de la generación.
¿Por qué los padres que nos criaron a nosotros nunca pensaron que se iba a dar esto? Porque veían una pandemia como algo imposible. Sí, Tú lo claro. dijiste, nosotros lo veíamos así hace un año. Bueno, hace más de un año, ¿verdad? Un poquito Allá más de en un el año. 2019 nos hubieran explicado todo esto, ni por cerca nos hubiéramos pensado que iba a suceder, hubiéramos creído que era una película de Hollywood o por ahí así, ¿verdad? Entonces, pero cuando tuviste que ver eso, te tuviste que enfrentar, tu mentalidad cambió. Entonces, a eso le tenemos que apostar como generación. Esta generación tiene que cambiar esa mentalidad. Y no es que todos nos vamos a poner a emprender, no se trata de eso, porque siempre hay roles, porque hay siempre que cubrir necesidades. O sea, ustedes son empresarios porque han identificado una necesidad, pero ¿por qué la identificaron? Hay personas que las tienen esa innato, como te diría, esa espinita de vender, de hacer, de crear, para invertir, para generar fondos, y son felices haciéndolo. Yo ahora estaba hablando con una de las personas que me arregla, por cierto, mis manos, y me dice, no, es que a mí me gusta vender de todo. Y le digo, a mí me pones a vender y yo no te vendo absolutamente nada. Yo compro todo. O sea, yo soy de, ay, qué lindo me lo da. Yo soy la feliz compradora. Pero tú eres el que ve, aquí hay una necesidad. Claro. Aquí lo voy a suplir. Ahora bien, si es cierto, yo te voy a hacer a ti empresario, yo te voy a dar un ingreso. ¿A dónde está la responsabilidad social? En que las necesidades que yo tengo deben de tener un cierto límite y no debo de comprar más allá de lo que necesito por el momento, claro, y que puedo enfrentar. Porque si no, entonces se convierte en una enfermedad. Y aunque para digamos, el empresario, eso no es algo que le debería de interesar, pero ahí es donde está la responsabilidad social y es donde todos podemos salir adelante. Claro, la responsabilidad, mira, hay algo, algo que nos enseñaron nuestros padres, es la ética también, los valores. ¿Y cómo los vas a aplicar? Es que tú, si quieres recibir cosas buenas, tienes que dar cosas buenas. No podés ser un buen empresario siendo malo con tus clientes y con tus trabajadores. Eso es muy importante. Sí. Entonces, vienen tiempos difíciles, si es que no solo para El Salvador, para Latinoamérica, porque somos países empobrecidos, pero la mente tiene que cambiar. ¿Y cómo debe de cambiar esa mente? Primero, aquellos que en algún momento quisieron emprender, hay que hacerlo. Mira, yo conocí, dentro de 8 días voy a ir a dar una pequeña charla motivacional, pero también desde la perspectiva legal, a unos jóvenes en un municipio que se llama Popa, aquí, que es uno de los municipios, digamos, con un poco de violencia social, y al lugar donde voy a ir tal vez es dentro de ese sector. Pero son jóvenes que están recibiendo diferentes profesionales o diferentes testimonios de personas que les dicen, mire, sí se puede salir adelante, usted no se tiene que ir a la violencia para adquirir o para hacer. Y se les está enseñando que el mundo es distinto, pero el mundo es ellos, son ellos. Entonces, ustedes que están emprendiendo son los que ahora tienen en sus manos la posibilidad de cambiar. ¿Y cómo se hace ese cambio? Ok, hablamos del tema de las leyes. ¿Cómo las leyes van a venir a coartar? Todo empresario, yo no he escuchado un empresario, por pequeño que sea, que no diga, ay, es que me están sangrando porque cuando voy a pagar el IVA, es que cuando voy a pagar la renta, ay, es que mira, ahora todos los costos en aduana han subido, es que mira el flete, es que mira los insumos, ya lo dijo, la materia prima. Las leyes ahora vienen endurecidas, pero porque han existido nos han antecedido malos empresarios. Claro, también, esos sí. que hacen la ilusión, o sea, evaden todo para no pagar. ¿Pero por qué lo evaden? Puede ser por muchas razones. Una de esas dice, no, hombre, es que mucha corrupción hay. Entonces ves dónde está concatenado la corrupción con la ilusión. Porque dice el empresario, yo trabajo día a día 18, 20 horas o hasta 24 horas al día, 28 horas al día, para que venga el que está sentado ahí de funcionario público y solo agarre el dinero y se vaya con él. Y después todos estos corruptos se van con el dinero y nos sangran al pueblo porque vamos a tener que estar supliendo con impuestos, con más impuestos, ¿verdad? Y es una cadena, mira, si tú vas. Es una cadena, entonces, claro.
yo decía ahora, ¿cómo podemos cambiar y cómo podemos mejorar como sociedad? Hablé de la responsabilidad social. Ustedes están en este mercado de oportunidades que tienen una mente diferente a la que tenemos los demás. Ustedes que pueden ver cosas que nosotros no podemos ver, también tienen que tener esa responsabilidad y entregar todo aquello que sea impuesto que se debe entregar. Pero también, si ustedes ven una necesidad, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. ¿A qué me quiero referir? Yo tengo ahorita dentro de, digamos, el círculo de personas que represento a unos empresarios a los que les han cerrado sus negocios. Y mira, tengo de dos tipos. Son pequeños negocios, no son grandes, son de servicios de alimentos y bebidas. Okay. Hay uno que tiene varios negocios y está sintiendo porque hay 3 que están cerrados de esos negocios, pero hay otra que solo tiene ese negocio y está sintiendo el embate. ¿Y ese cierre ha sido legal o ilegal? Ha sido ilegal. El problema es el tiempo que se va a tardar en que se aperture eso, porque un funcionario público está interpretando a su antojo la ley. Entonces ahí es donde la ley sí afecta al emprendedor. La ley sí puede, la persona, el funcionario que está ejerciendo el poder en ese momento, puede hacer, ahora en la mañana estábamos haciendo ese análisis, perder un emprendedurismo. Claro, definitivamente. Poder volver a esta persona a la necesidad, bueno, quebré, ya no puedo hacerlo. Y no quebró porque no tuviera ideas, porque no tuviera las ganas, el esfuerzo, haya trabajado. Quebró por una mala decisión de un funcionario. Entonces ahí es donde ustedes como emprendedores, ustedes como comerciantes, sí deben de sentar postura, unirse y pensar. Yo le digo a la gente, piense así, hoy por ti, mañana por mí. Claro, usted que es empresario, ve que al otro le están haciendo algo, no lo aplauda. No haga competencia ilegal, no aplaude el mal del otro, porque entre más rápido usted aplaude, más rápido le va a llegar esa ¿cómo se llama? Se llama ley de karma. Exacto. Entonces, esas son las cosas que desde la perspectiva legal yo comprendo y lo veo. Estoy representando a empresarios, a pequeños empresarios, a medianos empresarios, y en cualquier aspecto, entre menos o más sea la inversión, la pérdida siempre va a ser la misma. Y otra cosa que me enseñaron, solo con esto te cierro, que me enseñaron alguien que es economista y me dijo, es que mira, $1 que tenías y lo perdiste, pero repones y ya vas a tener $3, es mentira que lo recuperaste. No. Tú te pudiste reponer, pero nunca vas a recuperar ese $1 porque ese $1 se fue. Porque perdió el valor financiero también. Exacto, el costo de oportunidad. Entonces, en las decisiones que ustedes tomen como empresarios, como pequeños empresarios, como empresarios al detalle, siempre va a ser, tienen que tener 3 connotaciones. La primera, la social, la segunda, la personal, y la tercera, la legal. Yo siempre le digo a la gente, en cualquier parte del mundo, cuando dicen, es que eso sucede más que todo en Latinoamérica, es que yo de los políticos no como, yo como de mi trabajo. No, es que yo no me voy a meter con los políticos, como empresario, que vean qué hace, voy a estar pagando, pues sí, ¿qué voy a hacer? Esa parte de evadir una responsabilidad, porque es una responsabilidad, estamos anulando la posibilidad del crecimiento social y del crecimiento de ustedes también. Gracias por el tema, estoy leyendo ahí Melvin Molina. Entonces, ¿qué es lo que realmente está sucediendo? Cuando tenemos una situación así, en la cual bajamos la cabeza y decimos que no me importa lo que haga el político o el funcionario, estamos abriendo la posibilidad para que en el futuro o en el corto plazo tú sufras el embate de la corrupción. Claro, definitivamente. Y toda decisión de un político tiene repercusión en la vida de todos los que están en una nación, porque así está configurado el Estado de Derecho.
Claro, Aquí, sí, ahora hasta el agua vamos a regular. claro. O sea, todo está concatenado. Entonces, esa idea de que si yo no trabajo, no como, no es tan cierta. Esa idea de que solo tengo que trabajar, buscar un trabajo y así es como voy a desarrollar, tampoco es tan cierta. Y esa idea de que debo de tener un montón de títulos y entonces yo voy a ser exitoso, tampoco es cierto. De hecho hay algo importante, ¿no? Y es un tema que voy a traer a colación, que es algo que hablábamos incluso cuando contacté a la licenciada Yanira. Yo realmente para que los que me están viendo me era imposible, no pensé que fuera a estar aquí hoy. Y hablábamos un poco sobre el rol de la mujer, ¿sí? Para los que nos ven en países fuera de El Salvador, pues El Salvador tiene una característica particular y es que, digamos, por ejemplo, la población laboral, la gente que trabaja, más del 70% son mujeres, ¿sí? Y este es el segundo país de Latinoamérica en donde la mujer es cabeza de familia en mayor proporción, ¿sí? Es decir, no es por hacerle publicidad y caerle bien a todas las mujeres de El Salvador, pero la mujer de El Salvador es muy emprendedora, es muy trabajadora y al mismo tiempo es casi la que sostiene la economía. Licenciada, ¿cómo es el rol de la mujer en la economía salvadoreña? Interesante pregunta. ¿Cómo es el rol de la economía de la mujer en términos generales? Te voy a decir. Uh -huh. En una oportunidad un sacerdote mexicano, me decía, fíjate que aquí yo para que un hombre haga algo se lo tengo que pedir a la esposa, porque él no hace nada si la esposa no le dice. Me dio risa y le digo, bueno, por más que me quiera decir con mucho respeto, padre, le es una posición bien patriarcal y machista, pero tiene una realidad, una base real. ¿Y cuál es? Igual que en Colombia, por ejemplo, y en otros países, hemos tenido una guerra civil. Y esa guerra civil hizo que muchas mujeres quedaran viudas. Y ahí viste la necesidad de enfrentar la situación. O sea, no se iban a quedar esperando a que renaciera su esposo, tenían que sacar adelante a sus hijos. Y entonces aquí las mujeres se ponen a hacer pupusas, y aquí las mujeres se ponen a hacer tortillas, y aquí la mujer pone una tiendita en su casa para generar ingresos, o aquí la mujer se pone a coser, y así es como crearon las maquilas. Aquí hay muchas maquilas, o aquí la mujer se pone, después del trabajo que tiene, digamos, como secretaria, sale a vender productos de belleza o a vender productos lácteos, pero no vas a encontrar a una salvadoreña que se quede quieta ante una adversidad. Y no lo digo por ser mujer salvadoreña. Yo estoy segura que eso es en términos generales para las mujeres de esta generación y las de siempre. En El Salvador existe un fenómeno, y es que aquí hay mucha madre soltera, mucha. Sí. Lastimosamente, porque hay mucho hombre irresponsable, pero esa irresponsabilidad no solo es del hombre, es de la sociedad como tal. Claro. Porque cuando tú pones al hombre superior a la mujer, dejas un estado inferior, y esta mujer tiene que sacar adelante a esa familia, incluyendo a los hijos que queden. Entonces, la economía de El Salvador está fundamentada hoy en día en mucho ingreso de remesas, pero esas remesas, hay mucho de eso, un porcentaje que llega a manos de mujeres, y entonces tú vas a encontrar tiendas bien surtidas, decimos aquí, con muchos productos, y vas a encontrar que después en un pedacito de la tienda, cuando empezó el internet, pusieron un cibercafé, le decían. Entonces, y tenías una computadora. Y después vas a ver que como esta mujer tenía computadora e internet, ya la zona tuvo la necesidad de tener una mejor señal, porque ya había otra que hacía la competencia, sin necesidad de salir de sus casas. Entonces, ¿qué hizo sin saber esa mujer? Además de crear competencia y hacer que otra se desarrollara, llevó el internet. Entonces, ahí hubo un pequeño salto de desarrollo. Mira, hay muchas políticas públicas que se decantan para, por ejemplo, enseñarles a las mujeres a hacer algún emprendedurismo.
Les enseñan a hacer velas aromáticas, jabones, les enseñan a cortar cabello, a tintes, ahora a hacer uñas, y hay muchos aspectos que las hacen las mujeres, que son programas para mujeres, pero también fue creándose la necesidad de la propia mujer salvadoreña de incursionar en otros, en aquellos espacios que eran solo para hombres, la mecánica. Sí, de hecho sí. La ingeniería, los técnicos en computación, casi que solo eran hombres. Y entonces hay un lugar que se llama INSAFOR. INSAFOR empezó a dar programas sociales de ayuda a mujeres y hay muchas ONGs, asociaciones y fundaciones que brindan proyectos decantados para mujeres. Y se creó hace varios quinquenios atrás en El Salvador Ciudad Mujer. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la población, más del, creo que el 56%, 55%, somos mujeres en El Salvador. Sí. Entonces, tú como empresario, los que me están escuchando, las que me están escuchando pueden entender cuál era la necesidad. Necesitabas aquellos aspectos, suplir esos aspectos que solo eran para las mujeres. Y entonces se fue haciendo una cadena y fueron creciendo. Y ahora tú ves en algunos municipios ferias de emprendedores. Y aquí, ¿quiénes son la mayor parte de emprendedores? Tú que tienes más investigación en eso, somos mujeres. Somos mujeres. ¿Y cuáles son los problemas? ¿Verdad? De hecho, en el sector retail hay casi un 68% de gerentas, por decirlo así, perdón, ahí sí está mal empleada la palabra, de mujeres gerentes generales de MIPES y de micros, ¿sí? Es decir, sí es, y incluso en cargos administrativos, sobre todo en la rama comercial, la distribución de productos y eso. Entonces, el rol de la mujer sí es muy, muy, muy importante. Y me gusta lo que acabas de decir, porque normalmente estábamos relegadas a aquellos aspectos que sean, es que esto es de mujer, pero no notaban puestos de dirección. Lo que sí en El Salvador todavía sigue siendo importante es generar esa igualdad entre las mujeres. Mira, sí. Hablando de economía y de cómo las mujeres incentivamos la economía, ya te puse un ejemplo, ¿verdad? De algo que yo he conocido. Pero también lo cierto es que nosotras somos las que seguimos ganando menos. Sí. En iguales cargos ganamos menos. Tenemos que trabajar más porque llevamos diferentes roles. Y por eso es que tú ves, cuando ves a una mujer emprendedora, puede ser que empiece emprendiendo, pero tenga un trabajo también. Pero además es mamá, pero además es esposa. Entonces los roles se van sumando. Y hay mujeres que dejan el trabajo que da un ingreso fijo porque el emprendedurismo fue para arriba. Sí. Y ahí es donde tú ves la osadía de la mujer. De hecho, y por eso es que el padre decía, es que en El Salvador le tengo que decir a la mujer, a la esposa que haga algo el esposo. No es así, no es solo así. Pero nosotras llevamos, en El Salvador tú vas a encontrar en cada esquina de San Salvador, y tú que estás aquí, una mujer vendiendo pupusas en la mañana. Sí, definitivamente. Así. Y a $3 y mira, y tenés a un hombre ayudándole a servir de su educación. Y entonces la economía familiar va a ir subiendo. Aunque seamos emprendedoras, aquellas mujeres que logran un verdadero desarrollo humano. Te voy a contar una historia pequeña. Conocí una mujer que es mi clienta, que ella tenía en la Universidad Nacional, en la Universidad de El Salvador, ella tenía uno de los cafetines y tenía otros afuera. Pero como aquí a las universidades ya no se va desde hace más de un año, entonces ella se quedó sin ingreso y me decía, ¿y qué hago? ¿Y qué hago? Y ella lo que terminó haciendo es que las empleadas que tenía, siguió contratando, tuvo que despedir, sí, ¿verdad? Porque no podía pagar. Empezaron a hacer pupusas, panes y empezaron a repartir y a vender en la colonia donde ella residía, porque sabía que la gente quería comer, todavía tenía esa necesidad, ¿verdad? Pero no podían salir y empezó a servir. Y entonces ahora ella tiene un negocio que todo es a domicilio, ya no tiene solo presencial,
y llegó a superar sus ventas de lo que tenía cuando estaba en la universidad. Y eso lo hizo ella porque tenía a su hija, a sus 2 hijas y a sus nietas. Y todas se quedaron sin trabajo inmediatamente, porque todas trabajaban en la misma. Así que ese es el rol de la mujer en economía salvadoreña. Somos la mayoría emprendedoras, somos la mayoría trabajadoras, y aunque hay un gran porcentaje que se queda en casa, pero siempre generan algún tipo de ingreso. De hecho, un dato curioso para todos los que nos ven es que el promedio de empleos de la cantidad de empleos que tiene una persona en El Salvador, las mujeres son las que tienden a tener más empleos que los hombres. Una mujer salvadoreña, al menos según algunas agencias de investigación de mercados, indican que el promedio de horas laborales de una mujer en El Salvador es de 14 a 16 horas, siendo después de las mujeres japonesas y chinas, las horarios laborales más largos, ¿sí? Y eso responde a que hay muchas mujeres que tienen varios empleos, es decir, en el día, por decir algo, trabaja en un banco, sale a las 6 de la tarde y se va a vender cosméticos. Yo soy así, abogada, ¿sí? Trabajadora social. Bueno, es que mira, las mujeres en términos generales, no solo voy a hablar de las mujeres salvadoreñas, voy a hacer un pequeño tal vez anuncio. Yo estamos con unas amigas formando un movimiento que se llama Salvadoreñas Unidas. Okay. Y va a ir decantada para todas las mujeres a nivel, que están, las salvadoreñas que están en diferentes países del mundo. Y queremos unirnos para armar o sentar las bases para un desarrollo humano de las mujeres a través de la educación, de acceso a una verdadera educación, y evitar que las mujeres sean sujetas de violencia de género y de acoso laboral y sexual. Porque mira, la realidad es que las mujeres sufrimos acoso sexual, acoso laboral y sufrimos además violencia intrafamiliar. Imagínate tú, una mujer que se dedica a hacer de todo para llevar dinero al hogar y ayudarle al esposo, pero que el esposo se enoja porque llega tarde, porque no tiene la comida hecha. Y todavía siguen mujeres que bajan la cabeza porque dicen, bueno, tengo que mantener mi hogar. Y eso no es malo, pero tenemos que llevar al esposo al mismo lugar a donde está la mente de la mujer. Claro. Y lo que está haciendo es proveyendo para que crezca la familia. O sea, ¿quién no quiere crecer? ¿Quién no quiere tener unas vacaciones soñadas junto con la familia? Se puede hacer, pero ¿qué nos enseñan a pensar? Otro paradigma que es nefasto para la sociedad. Es que mira esa, saber qué está haciendo, mira cómo tiene, cuánto dinero tiene, ¿verdad? No, algún delito está cometiendo. Cosa rara. Y esta familia quizás está en un emprendedurismo y no se ha dado cuenta la comunidad, pero ya la están criticando. Entonces, ¿qué es lo que hace la crítica? ¿Qué es lo que trae la crítica? Trae un problema social, y eso puede hacer coartar un verdadero desarrollo de una persona en específico, de una familia en específico. Entonces, esas son cosas las que tenemos que superar como sociedad y a la que le tenemos que apuntar también, que entre mujeres nos tenemos que apoyar y tenemos que sumar, no restar. Claro. Nosotros es lo que queremos hacer con Salvadoreñas Unidas. Creo que más adelante en mis redes sociales vamos a hablar un poco más de eso, y voy a aprovechar también para invitarlos a los que están ahí viéndonos y escuchándonos, que me pueden seguir como Yanir Escobar. Y estoy ahí en las redes sociales, así en Facebook y en Twitter, que son las que yo más uso, porque no queda tiempo de las otras redes. Yo quisiera un canal en YouTube. Ahora estábamos hablando de hacer un canal en YouTube que se llame Mujeres en Política y con Belleza. O sea, porque es otro paradigma, que es muy vanidosa, que sí que es rubia, es tonta. No. Cada quien debe ser como es. Punto. Claro. Entonces, yo los animo, aprovecho para animarlos. Ustedes tienen en sus manos el poder de cambiar y de transformar. ¿Y cómo lo pueden hacer? Haciendo la diferencia. ¿Y cómo se hace la diferencia? Siendo seres humanos responsables, pensando que lo que ustedes están haciendo tiene una consecuencia en la sociedad. Muy bien.
Bueno, Yanira, pues muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Realmente fue muy nutritivo. Espero que bueno, antes de despedirnos, nos quedaste debiendo una historia. No nos hablaste de la voz ciudadana. Ah, Voz Ciudadana nació, bueno, aquí teníamos un requisito y es que no teníamos que hablar de una cosa en especial, pero Ajá, sí. Tu Voz Ciudadana nació como un proyecto personal. Yo soy una mujer de 43 años, madre, esposa, abogada, profesional, pero que siempre ha tenido esa vocación de servicio y la tuve a través de la política. Me gusta la política, ejerzo la política, pero la quiero hacer de una forma distinta. Y Muy Tu bien. Voz Ciudadana es la manera en la que yo he encontrado para ayudarle a nuestro país, porque nuestro país está convulsionado socialmente, porque hay demasiada división y hay demasiado lenguaje de odio Claro, mutuo, tanto de un sector como del otro. Entonces lo que yo pretendo es hablar con la verdad, hablar con la realidad, explicar aspectos desde aspectos legales, pero también inculcar que el desarrollo humano y la responsabilidad social la tenemos todos y todas, independientemente del rol que juegue dentro de la sociedad. Entonces, Tu claro. Voz Ciudadana es eso. Es la voz de aquellas personas que no tienen esos espacios, pero que quieren que se diga. Muy Yo bien. no pretendo convencer a nadie, yo solo digo lo que yo creo que se debe de hacer, y el disenso no le tengo miedo, sino que es la oportunidad de crecer. El fracaso, ustedes mejor que nadie lo saben, el fracaso es la oportunidad para tener un gran éxito. Eso es Tu Voz Ciudadana. Gracias, Yanira. Entonces, pues esperamos, ¿sí? Freddy, pero cumplí No, el definitivamente. requisito. No, No dije nada. definitivamente. No, definitivamente, definitivamente, Yanira. Pues bueno, pues muchísimas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. Esperamos también tenerte en otra ocasión. La verdad fue muy nutritivo, muy nutritivo para nuestros seguidores. Eh, Algo muy importante es que pues son retos los que nos deja esta nueva economía. Algo que les quiero dejar como mensaje complementando todo lo que nos dice Yanira es, no le tengan miedo a emprender. No es fácil, pero tampoco es imposible, ¿sí? Hay muchos retos que hay que superar y tres cosas importantes, resumiendo parte del discurso de Yanira, es uno, edúquese, eso es importante, busquemos canales de educación. Dos, sígase empoderando, es decir, no pierda ese ímpetu que como latinoamericanos somos emprendedores y como dicen en mi tierra, berracos. Entonces, le damos para lo que sea. Y pues bueno, y el tercero, un saludo muy especial a todas las mujeres salvadoreñas porque en lo personal, en los 11 años que llevo viviendo en el país, no me he dejado de admirar de su ímpetu, de sus factores de trabajo. Entonces, bueno, Yanira, entonces muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Esperamos tenerte en otro en tienda. Y bueno, entonces un saludo a todos. ¿Hay algo que le quieras decir a nuestro público antes de despedirnos? Solamente agradecerles por el espacio, por escucharme, por sus comentarios, y los espero también en mis redes sociales como Yanira Escobar. Con gusto estoy a la orden, podemos hablar después de un tema político, perdón, jurídico que ustedes quieran. Muy bien. ¡Ay! Mira, así, y le pones tache. Podemos hablar de un tema, no, pues sí, político legal. Sí, sí, no, ni modo, Político que eso, ustedes una quieran. cosa conlleva la otra. Algo importante que sí quiero decir antes de irme para los que están, los emprendedores de El Salvador, es que el tema de la ley Bitcoin, los invito a que lean esa ley, Sí, compréndanla. Y ahí estoy para ayudarles. Si ustedes tienen una duda respecto al tenor de la ley, aquí estoy para ayudarles. Leámoslas entre todos porque a ustedes les puede beneficiar, a los emprendedores. A ustedes sí. sí les puede beneficiar. Muy bien. Bueno, Yanira, entonces muchísimas gracias a todos. Entonces se despide su amigo de siempre, Freddy Oyuela. Nos vemos el próximo martes en un nuevo En Tienda, donde vamos a tener algo muy especial y es que vamos a tener una artista salvadoreña invitada. Mañana les digo quién es. Síganos en redes sociales porque vamos a hablar sobre la importancia de los artistas en el desarrollo del retail. Muchas gracias a todos y nos vemos el próximo martes en otro En Tienda.